básico de anatomía. ¿Qué me pueden decir de la anatomía del sistema? Del sistema excretor. Que va desde riñones hasta Ya, desde riñones a uretra. Riñones, ureter, vejiga, uretra. Bien, obviamente este riñón tiene una gran cantidad de funciones en sí dentro del paciente, ¿ya? Siendo uno de los más visibles, obviamente, la excreción de orina. Los otros no los vemos, no los vemos a simple vista, pero la filtración de la sangre y la excreción de los desechos a través de la orina sigue siendo una de las funciones que es la que más podemos ver, ¿sí? La que podemos medir. Anatómicamente hablando, tenemos que esto está compuesto por, como bien decía Ignacio, por riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿ya? A grandes rasgos. Y vamos a tener obviamente distintas funciones según cada una de las estructuras. Vamos a tener el riñón, donde vamos a poder visualizar en una radiografía con medio de contraste, por ejemplo, la filtración glomerular, cómo está funcionando ese riñón. Tenemos los uréteres o las vías urinarias altas, en donde vamos a conducir este desecho hacia la vejiga. Y obviamente la vejiga va a tener esta función de lograr almacenar la orina para luego lograr salir por la uretra, ¿verdad? Hacia su exterior. Los riñones cuentan con una cápsula externa, que es un tejido demasiado delgado, ya diferencias entre cápsula de gato y la cápsula del perro. Generalmente la cápsula del gato suele estar irrigada. Si ustedes hacen una ecografía doble del riñón, les va a pintar por el exterior la irrigación de esa cápsula renal, a diferencia del perro, que en el caso del perro no está irrigada, ¿ya? Tenemos una corteza en donde vamos a encontrar glomérulos, túbulos contorneados distales, túbulos contorneados proximales, y una médula en donde van a encontrar asa de Henle y túbulos colectores, ¿ya? Los túbulos colectores van a llegar a los cálices renales, ¿ya? Que van a ir a desembocar obviamente a la pelvis renal, ¿ya? Ahí tienen la imagen del riñón. Tenemos la cápsula ya por el exterior, un tejido muy delgadito. Tenemos la corteza y la médula en estrecho contacto, y los cálices que van a ir directo a la pelvis renal, ¿ya? ¿Qué podemos hablar del riñón? Primero, en cuanto a su forma, podemos mencionar que esta tiene forma de frijol, ¿ya? De poroto. Lo vamos a encontrar en el espacio retroperitoneal, es decir, sobre o dorsal al abdomen, dorsal al peritoneo o detrás del peritoneo, ¿ya? Son estructuras sublumbares, ya que la radiografía la podemos encontrar en el mesogastrio dorsal, y los vamos a encontrar lateral a cava y aorta, así como lo veíamos en la imagen anterior, ¿ya? Siempre el izquierdo es más caudal, ¿ya? ¿Pueden estar los dos a la misma altura? Sí, pueden estar los dos a la misma altura, ¿ya? Sobre todo en gatos, que pasa más, pero generalmente el izquierdo suele estar más caudal, ¿ya? Ahí volvemos a tener la imagen, ¿ya? Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo, que está más hacia caudal, en estrecha relación con cava y aorta, ¿sí?
cava, perdón, medial al riñón derecho, aorta medial al riñón izquierdo, ¿sí? Eso. Relaciones que pueden tener los riñones, ya, el derecho tiene varias relaciones, ya, una de las primeras es la porción caudada del lobo caudado del hígado, ya, como habíamos mencionado cuando vimos hígado. Estas estructuras están en estrecho contacto con el riñón derecho, está en estrecho contacto con el hígado, ¿ya? Y el hígado tiene de hecho su forma para poder alojar ese riñón, ¿ya? Vamos a tener el duodeno, ¿ya? El duodeno pasa bien a la derecha, ¿ya? Entrando en contacto con ese riñón. La rama derecha del páncreas también tiene contacto con el riñón derecho y hacia medial la cava, como lo habíamos visto recién, ¿ya? En el caso del riñón izquierdo tenemos el vaso, ¿ya? Si ustedes hacen una ecografía del riñón izquierdo van a encontrar el vaso directamente, ¿ya? El estómago, ¿ya? El estómago también tiene una relación directa con este riñón. Rama izquierda del páncreas, ¿ya? La rama izquierda del páncreas, para los más románticos dicen que llega a hacer cosquillitas al riñón izquierdo, ¿ya? Y colon y aorta que también pueden entrar en esa relación, ¿ya? En esa tomografía, como medio de contraste, pueden ver el riñón izquierdo, brillante, blanco, ¿sí? En relación directa con vaso, estómago, páncreas, colon. Y si se fijan, bueno, falta solo la aorta que no se logra visualizar, pero todas o la mayoría de las relaciones que va a tener ese riñón izquierdo aparecen en ese imagen. ¿Cómo hace la diferenciación entre páncreas y colon? Porque fíjate que el de abajo tiene una cavidad, el de arriba no. El de arriba es denso como las estructuras, como tejido. Proyecciones que vamos a buscar para evaluar riñones son la lateral, cualquiera. Se prefiere la derecha, porque como hablábamos anteriormente, al tomar la lateral derecha, el riñón izquierdo cae un poquito más hacia el caudal y eso genera que se visualice mejor, ¿ya? Pero si les pregunto qué proyecciones utilizarían o hagan una orden radiográfica para ver riñones, me ponen cualquiera, da lo mismo, ¿ya? No se la voy a cobrar mala. Porque en verdad en ambas se dan a ver, ¿ya? Y la ventrodorsal, que es lo ideal para abdomen, ¿ya? Para que el paciente quede derechito. Urografía excretora se puede utilizar y es recomendada en el sistema excretor porque hay la mayoría de las estructuras que uno quiere ver, hay veces que no se ven, ¿ya? Y en ese sentido la urografía excretora nos entrega tanto esa estructura como forma, como posición, pero también nos entrega funcionalidad, ¿ya? Los riñones, como hablábamos recién, los vamos a encontrar mesogastrodorsal generalmente, ¿ya? Con densidad de tejido blando y con el ilio, eso está mal escrito, no sé por qué no sé qué pasó con el, ¿ya? Pero existe un ilio acá en el centro, ¿ya? Que es donde va a ser ingreso la arteria, va a ser la salida de la vena y el uréter, que suele tener una densidad de grasa. No sé si alcanzan a fijarse que ahí está un poquito más oscuro. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el hilo de grasa que se logra visualizar. Ahora, si tienen que describir riñón, pónganlo homogéneo. ¿Ya? No lo pongan heterogéneo porque ahí se ve grasa. Es normal. ¿Cómo? Sí, podría nombrar el hilo. ¿Profe, pero siempre homogéneo? Siempre homogéneo. Ya, posiciones radiográficas, es importante saber dónde vamos a encontrar ese riñón. Netamente porque podemos tener riñones ectópicos, podemos tener riñones que están en una posición que no deberían estar, o podemos tener un efecto masa que me esté desplazando los riñones, ¿ya? Y eso también me va a generar una ayuda al momento del diagnóstico, ¿sí? En perros
vamos a encontrar el riñón derecho generalmente cortado por la 13ª costilla, ¿ya? La costilla número 13 atraviesa el riñón derecho la mayoría de las veces por la mitad. Y en el caso del riñón izquierdo lo podemos encontrar entre L1 y L3. ¿Ya? En el caso del gato, ambos riñones los vamos a encontrar entre L1 y L4. ¿Ya? Si es que hay un riñón que no está en esa posición, obviamente se menciona que el riñón está ectópico por X motivo. ¿Ya? Ya sea porque nació en ese lugar que no debería haber nacido o porque hay algo que lo está arrastrando. ¿Ya? Si nos fijamos ahí en ese gato, L1, tiramos una línea hacia abajo, justo en el polo craneal del riñón derecho, líneas abajo, 1, 2, 3, 4, líneas abajo, esos riñones están perfectos. Zona lumbar, dorso lumbar, ¿sí? Entre L1 y L4. Profe, y si los riñones no cierran así, ¿eso se considera hiato? Si no es por alguna masa o algo. Sí. Sí. Profe, No genera mayor dolor, igual es poco frecuente. Yo he pillado unos riñones que están cerca de gigas, pero no que genera mayor como matado, a no ser que estén funcionando mal, pero eso ya no tiene nada que ver con la persona. Profe, los riñones se pueden trabajar. Dependiendo de si es perro o gato. Y si el gato es gordo o es Un flaco. gato flaco. Si es flaco, sí. ¿Se puede poner un gato gordo? Es más difícil. ¿Y ahí el perro? En perro, no, porque la masa muscular es mucho mayor. ¿Y tampoco en un perro característico tampoco se podría? No, muy difícil. Tamaño. Ahora, cuando ustedes quieran describir un riñón, ya no lo van a medir con cualquier cosa. Lo van a medir con el largo de L2. ¿Ya? En el caso del perro, el riñón va a ir entre 2,5 a 3,5 largos de L2. En el caso del gato, de 2,4 a 3 largos de L2. ¿Ya? No se me confundan con el intestino que lo vimos la semana pasada. El intestino se medía con el alto de L2, no con el largo. ¿Ya? Vamos a empezar ahí a guardar información. Tenemos aquí este paciente canino. ¿Ya? Fíjense cómo la 13ª costilla divide el riñón derecho. ¿Ya? Está un poquito más hacia caudal, pasando por encima del riñón derecho, pero pasa sobre el riñón. ¿Ya? Y ya el riñón izquierdo entre L hasta L3 más o menos, está un poquito más atrás. ¿Qué hacemos? Buscamos L2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, medimos ese largo y con ese largo hacemos la comparación con el largo del riñón. 1, 2, 2 y un poquito más de 2,5. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ahí hay un riñón. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con la intercepción. Ahí está el riñón. Ese es el riñón izquierdo. Y acá está el polo caudal del riñón derecho. Pero el riñón izquierdo parte ahí. ¿Ya? ¿No se vería nunca en esta vista entonces el derecho? Si es perro, no. Cuesta. Si es gato, sí. ¿Ya? Porque, por ejemplo, recién si volvemos atrás, ahí tú logras ver los dos riñones. 1, 2. 1, 2. ¿Ya? En el caso del perro, el polo craneal del riñón derecho, que debería estar como por acá, no se ve, se pierde. Pero el polo caudal del riñón derecho no me estaría dando un tamaño estimativo nomás del riñón izquierdo porque está tapando un cierto punto. Entonces igual el riñón izquierdo puede estar más disminuido. No, ¿No? porque tú tienes el polo craneal del riñón izquierdo, que es ahí. Independiente que el caudal del derecho te lo tape. Igual ves el borde y el borde. ¿Ya? Profe, entonces ahí hay un riñón. Acá hay un riñón. En toda esa medición que yo hice, hay un riñón, que es el izquierdo. ¿Ya? Está ahí, mira. Polo craneal,
polo caudal. Solo que el polo caudal del riñón derecho se interpone a ese riñón, pero eso no me hace ningún artefacto para poder perder la visualización de la izquierda. ¿Ya? Ya. La urografía excretora va a ser esta radiografía con medio de contraste que nos va a permitir entregar un medio de contraste positivo a el sistema excretor, ¿ya? Y se puede utilizar, por ejemplo, si es que ustedes tienen una masa abdominal palpable que pueden sospechar de riñón, pueden usar una urografía excretora, ¿ya? Lo mismo si es que hay una incontinencia urinaria, ¿ya? O dolor paralumbar. Si ustedes tienen una reomegalia, también pueden usar una urografía excretora. Y si tienen pérdida del detalle seroso, ya sea retroperitoneal o peritoneal, también pueden usar urografía excretora, ¿ya? Por ejemplo, digo. Perdón, ¿usted no quiere el concepto de urografía excretora? Ahora lo vamos a ver. Ay, Es lo que yo les acabo de decir. Ustedes administran medio de contraste y ese medio de contraste te marca todo el sistema urogenital, ¿ya? Eso es la urografía excretora, ¿sí? Como les decía, si ustedes tienen un riñón grande, por X motivo, tienen que saber por qué ese riñón está grande, ¿ya? Y lo que pueden hacer es utilizar la urografía excretora para marcar ese riñón y ver si ese riñón se pinta completo, no se pinta completo, ¿ya? Si la pelvis renal está aumentada de tamaño, está irregular, está normal, ¿ya? En caso de un absceso, por ejemplo, en caso de un tumor, ¿sí? Si ustedes hacen una radiografía simple y ven el riñón grande, lo único que pueden decir es el riñón está grande. Pero no pueden saber nada más. No pueden saber si está funcional, no pueden saber si ese riñón grande tiene en todo su tamaño tejido renal o hay un tejido neoplásico que está creciendo, ¿ya? Y eso me lo puede dar la urografía excretora, ¿ya? Pero fíjate, eso lo podríamos cambiar por una ecografía. ¿Todas esas funciones de la urografía excretora? Sí, excepto la funcionalidad, porque la ecografía tampoco te da funcionalidad, solo vemos estructura. Efectivamente, si tenemos una neoplasia, vamos a ver el cambio de estructura en ese riñón. Si tenemos un quiste, también vamos a ver el cambio de estructura en la eco, pero no vamos a saber si ese riñón está funcionando. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si se disminuyera la relación córtico-medular, nosotros lo podemos ver en una eco o en una radiografía. Y dependiendo de eso, no podríamos pronosticar. ¿Sí pronosticar? ¿Es un daño en la funcionalidad? No. No. Mucho gusto. No lo olvides. No. Lo único que tú ves es estructura. ¿Ya? Efectivamente tú puedes dar un supuesto. Decir, por ejemplo, si tengo una relación córtico-medular en donde la corteza va a estar aumentada, lo más probable es que ese riñón se esté esforzando más y puede ser una insuficiencia renal aguda. Si tú tienes al revés una disminución en la corteza, un aumento en la médula, lo más probable es que ese riñón ya estuvo mucho tiempo alterado y existe posibilidad de que sea una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Pero no te lo determina, ¿ya? Me pasó una vez, yo hice una eco a un perro, unos riñones asquerosos, feísimos, le hicimos examen de sangre, riñones normales. Entonces, arriesgarte a decir que por la ecografía hay un problema renal o hay un problema de insuficiencia, no corresponde, ¿ya? Importante, dígame, algo que decir. ¿Qué medio de contraste? Cualquiera de los isosmóticos que vimos en la clase de medio de contraste. Pueden ser los hiperosmóticos, pero los isosmóticos son más seguros, ¿ya? Cuando ustedes tienen pérdida del detalle seroso, tanto en retroperitoneo, ¿recuerdan lo que era pérdida del detalle seroso? No. ¿Pérdida del detalle seroso? No.
Cuando uno habla de la pérdida del detalle seroso significa que los bordes de los tejidos, que es por donde va la serosa, no se logran ver. Por eso hablamos de una pérdida del detalle seroso, ¿ya? Y generalmente esos bordes, esa pérdida del detalle seroso se va a dar la mayoría de las veces por líquido. Entonces, si ustedes tienen líquido en retroperitoneo y no logran ver los riñones, entonces ven una mancha blanca o ven una mancha con densidad de tejido, yo no sé lo que está pasando en ese retroperitoneo. Entonces, lo que pueden hacer es hacer una urografía excretora y ver, por ejemplo, si el uréter está roto. Porque a lo mejor el uréter se rompió y salió orina afuera, rodeó el riñón y se ve pérdida de detalle seroso. O el riñón se rompió, que también es una opción, ¿ya? Entonces, si tienen pérdida del detalle seroso, pueden ocupar una urografía excretora para determinar si ese líquido que está saliendo viene del riñón, ¿ya? Y así obviamente van a destacar de mejor manera esas estructuras. Si tienen pérdida del detalle seroso en abdomen, ya generalmente uno no hace urografía excretora, uno hace una cistografía o una urografía retrógrada, que es meter el medio de contraste por la uretra, ¿ya? Pero si es retroperitoneal, sí podemos hacer la pérdida de, o sea, podemos hacer la urografía excretora. Urografía excretora. Dentro del riñón me puede determinar, por ejemplo, hidronefrosis. ¿Ya? Al ver el riñón más grande, le doy medio de contraste y efectivamente puedo determinar una hidronefrosis. Neoplasias. Puedo determinar neoplasia. Quiste, absceso, también. Ruptura del riñón, también. Hematomas. Aunque quiste, absceso, hematoma es más difícil diferenciarlos entre ellos. ¿Ya? Por eso ahí dice quiste / absceso. Aplasia y hipoplasias también, cuando son muy chiquititos los riñones, suelen ser más difíciles de ver, pero si doy medio de contraste, obviamente el medio de contraste me lo va a diferenciar mejor. Cálculos también los podemos ver. La hidronefrosis se puede dar en hipoadrenocorticismo. Hidronefrosis en hipo, en hiperadrenocorticismo. No tiene que ver tanto con la cosa. No, a no ser que tengas otra patología que sí te la, o sea, otra alteración que sí te la pueda generar. Uréter, obstrucción. Ya, si tengo una obstrucción del uréter, puedo hacer una urografía excretora, me la va a determinar. Si tengo un uréter ectópico, también me lo puedo determinar. Y si tengo cálculos o ruptura. ¿Ya? Ojo con la ectopia, no, ojo con los cálculos. ¿Ya? Si ustedes van a tener un cálculo y van a administrar el medio de contraste, recuerden que si yo rodeo una estructura con mayor densidad por algo que es más denso y se ve más blanco, la estructura que está en el centro se va a ver más negra, más oscura. ¿Ya? Por lo tanto, si yo doy un medio de contraste, cálculos, si yo rodeo el cálculo con un medio de contraste positivo, el cálculo se va a ver oscuro. No se va a ver blanco como se ve normalmente. ¿Ya? Y ahí vamos a conversar unas cositas más adelante que también se pueden confundir. ¿Ya? Importante hacer la urografía, por ejemplo, en la neoplasia. Generalmente los cirujanos tienden a sacar todo. Entonces, si hay una neoplasia, lo primero que uno piensa, saquemos de ahí. La urografía excretora a ustedes les puede entregar la funcionalidad porque va a medir todo lo que hace el riñón. Va a medir esa filtración renal. ¿Ya? Y si ustedes tienen una neoplasia en riñón, antes de sacar tienen que verificar que el otro riñón esté funcionando. Porque hay veces que el otro riñón no funciona y lo único que está funcionando es el cachito que está abajo que queda detrás del tumor y saco el riñón y el paciente obviamente se muere. ¿Ya? Entonces, tengan ojo con eso. Preparación para la urografía excretora, uno solicita 24 horas de ayuno. ¿Ya? Uno trata de buscar que tanto colon como estómago estén lo más vacío posible, ¿ya? Para que no generen o para que no ensucien la imagen. ¿Ya? Se pueden hacer enemas de limpieza previos a la urografía
Y lo otro importante es que la vejiga esté vacía. ¿Ya? Y en este caso ahí no sería la comida. No, solo comida. Sí, solo comida. Sí, lo único que buscamos es que que no se ensucie la imagen con el contenido de estómago y colon. Esas 24 horas también aplican gato. Sí. 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 Pero ahí ya tenéis que hacer otro suplemento, igual que suplementar con glucosa, pero sí. Porque si no das ese ayuno, igual te va a quedar sucia la imagen. Y el colon te va a ensuciar con caca y el estómago también te va a ensuciar con contenido. Vejiga vacía, importante. ¿Por qué? Porque el medio de contraste va diluido en agua. Va diluido ahí en la sangre y al momento de salir por la orina, si esa vejiga está llena, al momento de entrar en contacto con la orina se va a empezar a diluir. Entonces ya no va a ser tan radiopaco, inclusive puede desaparecer. Por eso uno prefiere la vejiga vacía. Y es lo mismo que ocurre si es que sospechamos de una ruptura de vejiga, que no es tan fácil de determinarla. Si damos medio de contraste por uretra a vejiga, pero ese paciente tiene el abdomen lleno de líquido, al momento de que ese medio de contraste salga del abdomen, se va a diluir en el líquido y va a desaparecer. ¿Ya? Así que es importante. Si queremos ver vejiga, tiene que estar vacía la urografía excretora, y si queremos evaluar una ruptura de vejiga, tiene que estar abdomen ojalá drenado lo más posible. ¿Ya? Y la vejiga la basamos en nosotros. Sí, sí. Se tiene que vaciar antes de. Hidratación adecuada. El paciente tiene que estar hidratado. Si el paciente está deshidratado, ¿qué va a tender a hacer? Un paciente está deshidratado, ¿qué tiende a hacer? ¿Qué va a hacer el paciente si viene deshidratado? ¿Qué hace el organismo en un paciente deshidratado? Retener agua. Y si retiene agua, voy a retener medio de contraste. Entonces la filtración de ese medio de contraste va a ser menor. ¿Ya? Por eso el paciente tiene que estar hidratado. ¿Ya? Y como les dije, drenaje del derrame peritoneal en caso de ruptura de vejiga, para que el medio de contraste no se vaya a diluir. Ya. La urografía excretora tiene ciertas fases, y dentro de esas fases tenemos el nefrograma. ¿Ya? Acá vamos a ver el medio de contraste dentro del riñón. ¿Sí? Debiese tomarse entre los 10 segundos de administrar el medio de contraste a los 2 minutos, más o menos. Y obviamente lo que vamos a evaluar acá es cómo ese riñón va a filtrar el medio de contraste. ¿Ya? Generalmente la corteza parece más opaca que la médula, porque el medio de contraste va a estar ahí en el glomérulo tratando de filtrar. Y básicamente lo que medimos es eso. Luego viene una fase de pilograma que va de 2 a 5 minutos. ¿Ya? Acá evaluamos la pelvis renal, ¿ya? Evaluamos su forma, evaluamos su tamaño. Generalmente no debiese medir más de 2 milímetros. Y luego viene ya el ahí me equivoqué, faltó una E. Es ureterograma. El ureterograma, ya en donde ya empezamos a evaluar los uréteres. Los uréteres deben ser rectilíneos, no deben tener redundancias, deben medir más o menos entre 1 a 3 milímetros. ¿Ya? No tienen un tiempo, ya, porque si ya llega el medio de contraste a la pelvis renal, ya pasa casi de manera inmediata al uréter. Evaluamos cómo ese uréter llega al trígono vesical, y luego tenemos la fase de citograma, donde vamos a evaluar la vejiga, vamos a evaluar la distensión de esa vejiga, vamos a evaluar los bordes de esa vejiga y la contención, ¿ya? Cómo esa vejiga acumula el medio de contraste para después eliminarla a través del uréter. Funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, en esta prueba de medio de contraste, lo primero que se evalúa es la perfusión renal. ¿Sí? Tienen que pensar
que el medio de contraste va a ir a través de la sangre para llegar al riñón. Entonces, si la perfusión renal está alterada, obviamente va a llegar menos medio de contraste al riñón. ¿Ya? La filtración glomerular. Si la filtración glomerular está alterada, obviamente va a salir menos medio de contraste hacia el exterior del riñón, ¿verdad? La reabsorción tubular. Recuerden que los túbulos, aparte de secretar, también absorben. ¿Ya? En caso de que el paciente esté deshidratado, va a tratar de absorber líquido, obviamente el medio de contraste va a disminuir. La hidratación del paciente, lo mismo. ¿Ya? Entonces, todas esas funciones yo puedo medirlas solo con la urografía excretora. ¿Sí? Si el medio de contraste no sale como corresponde, puede que alguna de estas funciones esté alterada. ¿Sí? ¿Y puedo determinar cuál? ¿Cómo? ¿Puedo determinar cuál función? No. Entonces, ¿qué podría como conclusión Es que va a depender. Va a depender del paciente y del caso clínico. ¿Ya? Pero efectivamente, no sé, pues puedes poner... Puedes poner que hay una exclusión renal. Si es que no logra poner medio de contraste. Eso significa que el medio de contraste no llegó al riñón. ¿Ya? ¿Y por qué no llegó al riñón? Tenemos que ver si fue por perfusión renal, filtración glomerular o cualquiera de las otras dos. ¿Ya? Ahora, exclusión renal. Sí. Ahora, hidratación del paciente es algo que tú controlas. ¿Ya? Porque si el paciente viene hidratado no tiene por qué ser pólice. ¿Ya? Entonces la descartas. ¿Ya? En el programa medimos el tamaño del riñón, que tiene que ser el tamaño normal, ¿ya? Márgenes regulares, opacidad renal íntegra. El riñón tiene que ser blanco en este caso, recuerden que tiene medio de contraste, pero tiene que ser blanco completo en toda su estructura. ¿Ya? Homogeneidad del opaco también. Tiene que ser siempre el mismo color. No puede haber un color distinto. Si hay un color distinto es porque ahí hay algo raro. ¿Ya? Significa que ahí no hay un glomérulo que esté filtrando medio de contraste, por ejemplo. Pero yo he dicho que la corteza normalmente era más opaca que la En la urografía excretora. Ah, entiendo. Sí, en esto, sí. Claro, pero ahora te dice que tiene que ser el mismo color. Sí, pero en la parte de la corteza. ¿Ya? Porque tú ves la médula. No se ve, ¿cierto? Sí se ve. Tienes corteza, médula. Corteza, médula. Entonces tú ya sabes que en esa zona tienes que tener el mismo color. Ya. No le voy a poner una imagen de eso, no se preocupe. ¿Ya? ¿Cómo puedes hablar de nuevo? ¿Qué De la corteza. No, es que acá, mira. De cerca no se ve tan bien, pero de lejos se ve mejor. Tú logras ver que ahí hay como una U, ¿o no? Sí. Ya. Ahí está la médula. Y desde ahí hacia allá, tienes Hay corteza. como una línea que lo divide. Sí, hay como una línea que lo divide. ¿Ya? Pero claro, generalmente en esta zona del nefrograma vamos a tener una corteza que suele ser un poquito más opaca que la médula. Esa imagen está un poquito pasada, porque de hecho la médula se ve más opaca que la corteza. ¿Ya? Pero debiese ser al revés. ¿Sí? Entonces, en esa zona ustedes no debiesen tener cambio de color. Debiese ser un color parejo. ¿Ya? Si tienen una zona que no se ve con ese color, es porque en ese lugar no hay una filtración glomerular como corresponde. ¿Ya? O ni siquiera hay glomérulos, que también puede ser. ¿Ya? La fase de pielograma, vamos a ver obviamente la leve distensión de la pelvis. ¿Ya? ¿Alguien dijo pelvis? No. La leve distensión de la pelvis. ¿Ya? Si se fijan, acá ya el medio de contraste está incluso saliendo por el uréter. ¿Sí? Tengo la pelvis, los recesos pélvicos ahí. Y vamos a tener esta retención del medio de contraste en esta zona. ¿Ya? Generalmente ahí medimos la forma, medimos el tamaño, si es que está saliendo medio de contraste a ese lugar o no. ¿Ya?
el ureterograma vamos a tener uréteres delgados, generalmente rectilíneos. Ahí no están tan rectos, ya suelen estar un poquito más chuecos. Si se fijan, ese uréter que está más chueco está más ancho que el del lado derecho. ¿Ya? Podemos evaluar la llegada de los uréteres al trígono vesical. Generalmente los uréteres tienen esa llegada como forma de anzuelo, ¿ya?, al cuello de la vejiga. Ahí dice cistograma, está en blanco, perdón. Ahí en el caso del cistograma ya vemos el llenado de la vejiga. Como dijimos recién, también tiene que ser homogéneo, no debe tener ningún cambio de color dentro. Y también podemos medir la continencia o la capacidad que tiene esa vejiga de mantener la orina dentro, ¿ya? Ya, vamos a ver renomegalia y salimos a... Renomegalia, para poder determinar que un riñón esté grande y decir que hay una renomegalia, lo único que ustedes tienen que hacer es medirlo, nada más. Ya, el único signo que van a tener para una renomegalia es decir que ese riñón es más grande a 3,5 largos de L2 en el perro o es más grande de 3 largos de L2 en el gato. Si ya tienen un riñón que mide eso, en su descripción ya pueden decir renomegalia. ¿Ya? Y la medición que se hace directamente en el computador, es como Sí, pero no hay un número exacto. Entonces, lo que uno hace es medir la L2 en el computador, uno copia ese tamaño y lo va pegando. Que es lo mismo que yo hice en la otra PPT. Medí ese tamaño, lo copié y lo fui pegando encima. ¿Ya? Entonces, podemos tener efectos masa, obviamente, porque ese riñón va a crecer y va a desplazar todas las estructuras que están a su alrededor, ¿no es cierto? Causas, tenemos riñones poliquísticos, ¿ya? PKD, enfermedad poliquística renal, hidronefrosis, abscesos renales, quistes renales, hematomas renales y neoplasias, ¿ya? Esas son todas las causas que ustedes pueden tener en una renomegalia, ¿sí? Entonces, nosotros describimos la estructura, vemos que mide más del largo de L2 y decimos renomegalia. Concordante con ¿ya? Y ahí viene la diferencia, que se los pido que traten de ejemplificarlo, por ejemplo, en la prueba. Si yo les pregunto descripción, ustedes me describen densidad, posición, contorno, volumen, arquitectura. Si yo pido conclusión, ustedes me dicen renomegalia. Si yo pido prediagnósticos, todo eso. ¿Ya? Para que no se me enreden, ¿ya? Y no me entreguen otra información a lo que yo les voy a pedir. ¿Qué les parece esa imagen? El tamaño del riñón puede variar un poco del tamaño del paciente o la base. No tanto. No tanto. Por eso, pues, es que a la ecografía igual tenemos números. El tema es que, por ejemplo, en el perro nosotros no medimos los riñones. O sea, se pueden medir, pero en el perro no me entrega mucha información. En el gato sí. Ya en el gato ya si el riñón mide más de 4, ya más de 4 centímetros, para mí es un riñón grande. ¿Ya? Pero en el perro, el gato es más uniforme, como que no hay gatos tan extremos. Bueno, los dos, pero no varía tanto. ¿Ya? Ya, ¿qué vieron en esa regla? ¿Cómo? ¿Una conclusión? Sí. Porque tú dices que ese riñón está grande. Eso que es verdad. Ustedes dicen que ese riñón está grande, pero no saben el por qué está grande. ¿Ya? Ya el diagnóstico pasa eso. ¿Ya? Sin saber el por qué está grande. ¿Ya? Ya. ¿Qué le pasa a ese perro? Tiene el riñón grande, ¿verdad? ¿Cuál? El izquierdo. El izquierdo. ¿Qué más ven? Los bordes del derecho no están tan definidos.
cuando dices que no están tan definidos? Que no sé si la estructura, porque se ve como irregular, como en la misma relación en el... Ya, te voy a hacer otra pregunta. Si no están definidos, ¿cómo tú sabes que están irregulares? Por el tamaño. Si no te voy a hacer otra pregunta. Si no están definidos, ¿cómo tú sabes la forma? Imaginación. Puede que sea un error de concepto. Efectivamente los contornos están definidos, pero están irregulares. Ah, ¿Ya? Porque sabemos Entonces, para ustedes decir que algo no está definido es porque no lo están viendo bien. No están viendo bien dónde parten y dónde terminan. ¿Ya? Si lo ven, es porque está definido. ¿Ya? Pero claro, el riñón derecho tiene bordes irregulares. ¿Ya? Parece una mora. ¿Ya? Y el riñón izquierdo es un tomate. ¿Por qué están diferentes? Eso es lo que quiero que ustedes me respondan. Está compensando el trabajo de otro ritmo. Esa puede ser una opción. ¿Ya? Efectivamente, una de las opciones, insisto, es una opción, no lo sabemos. ¿Ya? Una de las opciones es que este riñón que está tan deforme no está funcionando. O está funcionando menos. ¿Ya? ¿Por qué? No lo sé. ¿Puede ser un riñón poliquístico? Sí, puede ser un riñón poliquístico. ¿Ya? Y este riñón está de ese tamaño, está más regular que el de allá, aunque acá igual está medio regular. ¿Sí? Pero existe la posibilidad que como ese riñón no está funcionando bien, este riñón se está llevando toda la pega. Pero eso solo lo ¿Y por eso? Claro, solo lo estamos suponiendo. Y ahí es una pregunta que se me compone. Funciona. profe, ¿Ya? esa imagen así de bordes irregulares podría ser de neoplasia. O una neoplasia la vería como más definida. ¿Podría ser una neoplasia? Sí. Pero yo la pondría más abajito. ¿Por qué? Pues generalmente la neoplasia no te abarca todo el riñón. Generalmente la neoplasia te abarca una parte. ¿Ya? Y acá tú ves que el riñón está como en forma completa. ¿Ya? Ya, 10 minutos y volvemos. ¿Profe puede subir la clase? Por favor. Dijo que lo iba a subir en el break. Ah, bueno.